Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Paula Gallo, soy la copresidenta del Mopasol. Tengo el honor de estar acá con esta mesa de personas que queremos mucho, presentando no solamente un libro, sino una propuesta para estar juntos y juntas en esto que es la causa nacional argentina y de nuestra América, que es defender nuestras Malvinas. Este libro que vamos a presentar hoy es la segunda edición revisada, una segunda edición revisada de Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía, que habíamos publicado inicialmente en el año 2010, que coordinó en su momento la que fuera Rina Bertaccini, la que fuera la presidenta del Mopasol y vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz. Los compañeros y las compañeras del Mopasol hemos dedicado nuestro trabajo de esta obra de actualización a la memoria de Rina y también a la memoria de nuestra querida Estela Maldonado, que juntas hicieron posible este sueño que es Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía. Ante todo es un gran trabajo de muchas personas, de mucha militancia, de mucho amor por Malvinas, donde decir que CETERA nos permitió hacer cierto este sueño junto al CECIM La Plata, nuestros compañeros Ernesto Alonso y Mario Volpe, y además Néstor Lucatelli, médico sanitarista que forma parte de la mesa del Mopasol, y ahora en esta edición, esta segunda edición, se ha incorporado Andrea Blausi, copresidenta conmigo de Mopasol. Así que a Estela y a Rina, todo nuestro agradecimiento y nuestro cariño, y ha quedado en la semilla de este trabajo las manos de estas mujeres y sus pensamientos. Así que vaya un recuerdo muy grande para ellas, muy grande para ellas. Queremos hacer un agradecimiento también muy, muy especial a la Secretaría de Derechos Humanos de CETERA, nuestro querido compañero Rogelio Leonardi, que ha sido un incondicional de este trabajo de todos estos años, y al compañero Leo Santucho, que hemos pasado muchos días y horas trabajando y soñando este proyecto. Al compañero Baradel, a Sonia también, enormemente agradecidos y agradecidas por hacer posible este proyecto. Virtualmente tendremos una transmisión por YouTube en el canal de Mopasol TV y también del Sindicato APM de la Rioja, y tendremos al compañero Rogelio de Leonardi desde La Rioja y al compañero Mario Volpe desde La Plata. Así que en esta presentación también estamos proponiendo una presencia no solamente de esta batalla, que también es cultural en la presencialidad, sino también en la virtualidad, como hemos pensado este proyecto. Este proyecto es de el libro Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía, y de la plataforma. Más adelante les hablaremos de Malvinas va a la escuela, y cómo hemos concebido esta plataforma. En este momento le quiero dar, para no demorarnos más, la palabra a Silvia Almazán. Silvia es prosecretaria de Educación de CETERA, secretaria general adjunta de SUTEBA. Silvia, muchísimas gracias, querida, por estar acá. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están, compañeros, compañeras, compañeros? Siempre que retomamos estas iniciativas de encontrarnos organizaciones que venimos dando
una batalla de manera común que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y que precisamente ayer generamos un hecho histórico en el marco de un gobierno que intenta negar parte de nuestra historia, borrar nuestra memoria. Por eso nos está presidiendo el cartel de Nunca Más, ¿no? Hay algo de todo eso que se movió en la plaza y que nos conmovió como trabajadores y trabajadoras, pero particularmente como trabajadores y trabajadoras de la educación organizados, en lo mucho que hemos podido aportar desde la educación pública, precisamente para esa comunicación, ¿no? de nuestra memoria. Y pensaba cómo ahora, de manera continua, vamos también en una cuenta regresiva al 2 de abril, y poder encontrarnos en el marco de la escuela y del trabajo de la organización sindical con una propuesta bibliográfica, pero una propuesta también de una plataforma que fortalezca la formación docente, pero que también le dé la dinámica que nosotros queremos en términos conceptuales y político-pedagógicos al trabajo institucional de las escuelas, pero también al trabajo en el aula, ¿no? Nosotros creemos que en el aula se da una batalla cultural central, que es la disputa de cómo hacemos un recorte en nuestra planificación de los conocimientos socialmente significativos y en qué arbitrario cultural los inscribimos. Y esa es la disputa que hoy nosotros tenemos con el neoliberalismo, ¿no? Que intenta transformarnos nuevamente en meras correas de comunicación de las concepciones de los sectores dominantes. Y entonces nosotros, en esta presentación, reactualización del libro Malvinas, Paz y Soberanía y Descolonización, lo que venimos a ratificar precisamente es un objetivo político-pedagógico histórico de la CETERA, que es que nosotros nos planteamos que la escuela pública sea un espacio de construcción del conocimiento en términos colectivos, pero que además esos conocimientos permitan una lectura crítica de la realidad y la construcción de instrumentos, de herramientas para transformarla. Nos negamos al pensamiento único y a una mirada subordinada a los intereses de los grandes sectores del poder concentrado, de que hay un único mundo por construir. Nosotros creemos en esto de un mundo en el que quepan muchos mundos, estamos convencidos en ese entrelazamiento de nuestra propia historia, ¿no? Y de nuestras propias cosmovisiones en este continente. Entonces decíamos, esto que es un objetivo político-pedagógico también es el otro desafío, ¿no? Que en ese proceso podamos constituir sujetos o sujetas o sujetes, aunque a algunos les suene extraño este sustantivo, vamos a decir. Creo que nosotros tenemos que seguir reinstalando hasta las formas en las que nos llamamos y nos enunciamos, pero creemos que sean precisamente constructores de pensamiento de una perspectiva crítica, que sean reflexivos, que crezcan con autonomía, que crezcan con libertad. Queremos que circule un conocimiento que genere procesos de emancipación, ¿no? En tiempos donde precisamente lo que quieren acotar es estas perspectivas. Entonces decíamos, queremos pibes y pibas constructoras de ese conocimiento colectivo y solidario que nos posibilite definir qué es lo común para su pueblo y qué es lo común para nuestro pueblo, ¿no? En tiempos donde lo común, lo público y lo popular se pone en cuestionamiento todo el tiempo. Pero lo otro que también venimos a reafirmar nosotros aquí es porque se nos ponen en cuestionamiento nuestros posicionamientos político-pedagógicos. Y nosotros decimos que no renunciamos, sino que ratificamos nuestra condición de trabajadores y trabajadoras de la educación, que somos trabajadores de la cultura, que somos trabajadores de la construcción del conocimiento colectivo, que esta es una tarea política, que no vamos a renunciar a ser sujetos políticos en este contexto histórico, que tampoco vamos a renunciar a ser protagonistas de la construcción de la historia. Y que tenemos un posicionamiento sobre este presente, pero también sobre el pasado. Y que en ese posicionamiento también estamos dando pistas para construir el futuro. Y creemos que esto es muy importante, poder ponerlo en diálogo y en reflexión desde nuestro lugar como trabajadores y trabajadoras de la educación.
Por eso decíamos, bueno, todos los conocimientos, todas las culturas puestas a disposición de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas. Por eso creemos que el mayor desafío que hoy tenemos en el aula tiene que ver con que no solo el conocimiento que ponemos a disposición, ¿no?, para el análisis crítico o el trabajo, digamos, con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sino también que pone en una interrogante, particularmente en las nuevas generaciones, respecto de los adultos y de los educadores. Y nosotros tenemos esa doble condición. Somos adultos, adultas y educadores y educadoras. Y el tema central, ¿por qué vinculamos nosotros investigar sobre aquel conocimiento que vamos a trabajar y construir un posicionamiento, que es un posicionamiento, un compromiso de vida también? Porque hay una pregunta que es la de la mayor complejidad. A veces la complejidad no es el conocimiento, aunque sea contradictoria, en la historia de un pueblo. La complejidad es cuando nos preguntan, ¿y usted qué piensa? Y la otra complejidad es que, ¿por qué piensa así? Y la otra pregunta es, ¿qué hizo, no, en este recorte de la historia? ¿Qué hizo, qué hace o qué haría? Y ahí es donde a veces nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros tenemos que poder, precisamente a partir de la circulación de la palabra, también repensarnos en nuestra propia organización del trabajo docente. Porque los trabajadores y trabajadoras de la educación necesitamos horas institucionales, precisamente para esa reflexión colectiva, compartida, para un tiempo de trabajo de estudio y para un tiempo de trabajo de investigación. Hay conocimientos sobre los que tenemos que investigar, las diferentes lecturas y posicionamientos. Y creo que esto es parte también de poder asociar por qué desde la CETERA abordamos aquello que a veces en las páginas o en otros espacios de formación no se abordan, se eluden o se comunica una historia congelada, podríamos decir, ¿no? O se reproduce como tantos años, nosotros no se nos cuestiona tener una mirada crítica o revisionista sobre la historia, pero parece ser que es asimétrica respecto de cuestionar la historia mitrista con la que se formaron a varias generaciones, ¿no? Entonces decíamos, bueno, por eso para nosotros es importante vuelvo a decir, esta producción bibliográfica de la CETERA, pero también la plataforma, que sea un espacio que nutra nuestras propuestas y nuestros trabajos áulicos, el trabajo sindical, el trabajo de la formación docente. Y para ir cerrando, dos cuestiones, ¿no? La causa Malvinas es política y es un sentimiento nacional que hasta se expresa en las consignas de fútbol. En el último mundial apareció con mucha fortaleza nuevas generaciones, cantando a la par de las anteriores generaciones, ¿no? Y después, la disputa está en la realidad de esto, ¿no? Cómo se pone en movimiento esa consigna, ese sentimiento, esa es lo que pretendemos nosotros organizar, y ese valor social que tiene esta, podríamos decir, casi como una categoría político-social, que las Malvinas son argentinas, ¿no? Cómo reactualizamos de manera central, porque bueno, muchos de los cuestionamientos a estas concepciones que nosotros tenemos sobre la historia reciente y sobre las políticas o esa matriz político-social de nuestro pueblo han sido puestas en cuestionamiento en la ley ómnibus o son puestas en cuestionamiento en el DNU, así que por lo tanto estamos contentos de haberle dado una derrota a esa primer ley, pero el DNU sigue en movimiento, ¿no?, vulnerando derechos. Por eso, traer al presente la causa Malvinas, el conflicto Malvinas, para nosotros es tener una lectura consciente de lo que representa nuestra soberanía. En tiempos de pérdida de soberanía en las decisiones políticas del gobierno nacional. Hay una decisión política de abortar la construcción de soberanía que hicimos en las diferentes luchas de nuestro pueblo. Y un ejemplo de esto es este convenio entre Argentina y Estados Unidos para ceder el control a las tropas de Estados Unidos de la hidrovía del Paraná. Por lo tanto, si tenemos la bandera de Malvinas, tenemos que rechazar este convenio y estar en alerta y movilización, como nos dicen los compañeros que están en las centrales de la costa del Paraná,
porque creemos que vincular esto de las Malvinas son argentinas con hechos históricos cotidianos de la cotidianeidad que nos atraviesan, ¿no? Lo que puede pasar y donde avanza el neoliberalismo es cuando las desvinculamos. La otra cuestión, entender, tener presente a Malvinas es entender que sigue en vigencia la doctrina Monroe, más de 200 años, en los que se definió la supremacía política, cultural y militar de Estados Unidos, a nivel continental, pero también a nivel mundial. Y eso tenemos que reactualizar para no decir doctrina, ese tratado y su contenido político. Y tener presente también que en esta etapa histórica, o sea, traer al presente a Malvinas, es también analizar este contexto de reconfiguración del mundo que tenemos. El lugar geopolítico y estratégico de Malvinas, como puerta de entrada no solo al continente, sino al posicionamiento en esta disputa de las potencias mundiales, pero también a la Antártida. Entonces, y a esto que nosotros denominamos bienes comunes naturales. Y lo más importante, tener presente que la causa Malvinas es traer al presente la vida y los sueños de los pibes y pibas que fueron a luchar con un sentido de justicia, en el marco de una dictadura que intentaba instalarse en su continuidad, pero ese fue el objetivo de Malvinas, pero a su vez no lograron concretarlo porque prontamente tuvieron que irse. Entonces, digo, a veces los hechos históricos parecen tomar una direccionalidad, y bueno, los pueblos alentamos que vayan siempre en la direccionalidad de nuestros derechos. Entonces esto, cierro con lo de Estela, que fue muy importante para este trabajo. Que la escuela pública sea un espacio en el que el conocimiento se construya como una herramienta de lucha. Esto, el libro, la plataforma, son herramientas que construimos, trabajadores y trabajadoras de la educación en el marco de la CETERA, del SUTEBA, con el CECIM, con el MENPOSOL, precisamente para esa lucha cotidiana que se da en el aula, en la escuela y también, como demostramos ayer, en la calle. Silvia, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro querido compañero de la CETERA, secretario de Derechos Humanos de CETERA, Rogelio de Leonardi, y secretario general de AMP La Rioja, quiero agradecer a SUTEBA, Avellaneda, por abrirnos sus puertas, por hacer esta convocatoria, por recibirnos siempre en Avellaneda, cuna de resistencia, con abrazo, con cariño, y, y siempre con esperanza, esperanza de futuro. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, por ello. Leo, querido, Rogelio está allá. Rogelio, es tuya la palabra, querido. Va, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Excelente todo esto, la presentación. Un saludo fraterno para todos los compañeros y compañeras. Yo quiero comenzar recordando algo que se ha insinuado. Comenzar recordando que este camino comenzó hace casi 13 años, cuando en el año 2011, más precisamente, la compañera Rina Bertaccini nos propuso trabajar y nos pidió una reunión con Estela Maldonado, la querida y recordada Estela. Ahí nos contó la propuesta y Estela aceptó de inmediato. Rina había reunido a Ernesto Alonso en aquella época, Paola Gallo Peláez, que nos acompaña, Néstor Lucatelli y Mario Volpe, que también nos está acompañando, para escribir la primera edición de esta obra que tocó integralmente todos los aspectos de la cuestión Malvinas. Finalmente el libro
Salió publicado en el año 2012 y desde entonces se imprimió 3 veces. Esto solo habla de un éxito rotundo, pero además de una auténtica demanda por parte de maestros y maestras. A mí me tocó la presentación de esta obra en alrededor de 30 lugares de la República Argentina, en unos casos por pedido de los gremios de base, de los compañeros y compañeras, de manera que el contacto que a mí me tocó particularmente tener con esta obra fue de mucha gravitación y me ayudó a reflexionar en muchos aspectos que hacen a la soberanía precisamente en este año 2024, año de la soberanía, donde estamos recordando la batalla de Ayacucho y donde pensamos tener una presentación, una representación importante. Esta vez volvemos a apostar a la disputa ideológica sobre la cuestión Malvinas, lanzando esta edición digital de aquel libro que va acompañada de la plataforma que hemos llamado, como acá se dijo, Malvinas va a la escuela. En esta edición ampliada y revisada, las compañeras y compañeros hacen una mención de lo sucedido en más de una década, sobre todo en el aspecto diplomático y en las cuestiones geopolíticas. Para ponerlo en pocas palabras, el mundo ha cambiado y también nuestra región. No podemos dejar de mencionar que nuestro país también, que nos enfrentamos nuevamente a un gobierno local sumiso y alineado con la CIA, alineado al Pentágono y a la dictadura terrorista de Israel. Este es el gobierno de Javier Milei, que no duda en expresar sus intenciones de entregar la soberanía territorial sobre las Malvinas, sobre los recursos naturales como el litio y el acuífero guaraní, la soberanía tecnológica entregando ARSAT, entre otras formas de la soberanía. Acá la compañera Silvia ha citado con mucha precisión el tema de la hidrovía del Paraná, sujeta hoy a la presencia del ejército norteamericano. En este contexto de alineamiento automático es cuando vemos el crecimiento de la injerencia de la OTAN en el mar y en el Atlántico Sur en particular. Recordemos que la base militar montada por el Reino Unido en Malvinas se suma a la de las islas de Ascensión, Santa Elena y Tristán de Acuña, formando un cerco a lo largo del Atlántico Sur, proyectándose a la Antártida. Esto se suma a las 76 bases militares que tiene Estados Unidos en toda nuestra América Latina. Esta presencia le da un virtual control aéreo sobre la macro región de América Latina. Yo tengo acá presente siempre, que al frente lo tengo, este mapa majestuoso que se ha elaborado en estos últimos años por parte de los organismos oficiales, que dicho sea de paso ya debe haber sido secuestrado y enajenado, donde nos muestra, yo no sé cuántos países bicontinentales tiene este planeta, sé del nuestro. Es impresionante ver esa masa de agua que rodea a una porción relativamente pequeña, territorial, en medio del océano. Y es la llave que tenemos en el sur del continente para el acceso no solo a Malvinas, a la Antártida Argentina y aquel llamado sector antártico, todo esto disputado por decenas de naciones y particularmente por la Organización del Atlántico Norte. Es impresionante también cómo impacta esto cuando lo comentamos con nuestros compañeros trabajadores de la educación en las escuelas. No es habitual. Yo he comprobado en los lugares que he visitado en la República Argentina que la causa de Malvinas no es una cuestión que esté a flor de piel y que aquella frase
de Malvinas son argentinas, dista mucho de lo que nosotros desde la docencia trabajamos para que haya un entendimiento claro de esta situación. Yo quiero, por último, que entendamos todos y todas la gravedad de la presencia militar, sobre todo para cualquier proyecto político de independencia y autonomía en nuestra América. Es la llave maestra para el imperialismo norteamericano y sus secuaces, para la organización del Atlántico Norte. La experiencia de las dictaduras de la segunda mitad del año pasado, entre ellas la dictadura genocida del 76 en nuestro país, no fue sino la expresión consumada de esto. Es decir, en cuanto los países de la región comenzaban proyectos y procesos emancipadores, las garras del Plan Cóndor intervinieron los órdenes constitucionales, aniquilando a los sectores políticamente organizados de la sociedad. Por esto, compañeras, compañeros, tenemos que entender que esta presencia es, sobre todo, una amenaza para la democracia, para la autonomía política y el crecimiento económico de los países de nuestra región. Cierro con esto. Convoco desde esta oportunidad que nos brinda la aparición de Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía en plataforma educativa Malvinas va a la escuela, para convocar al 11º Congreso Internacional de Defensa de la Escuela Pública en mi provincia, en La Rioja, en el año de la soberanía, donde van a estar presentes los aspectos lindantes con la soberanía de Malvinas, sobre el Río de la Plata, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía pedagógica y así de seguido. Es muchísimo lo que hay para caminar en este nuevo tramo en la construcción de la soberanía desde el aula. Yo agradezco inmensamente esta convocatoria de ustedes, poder haber podido participar en forma virtual. Sé que nuestros compañeros también estaban trabajando en nuestro salón de usos múltiples para la participación de decenas y decenas de compañeros nuestros, delegados departamentales y demás, porque creemos que la causa de Malvinas es una causa fundamental. Yo agradezco infinitamente esta participación que me dan. Muchísimas gracias. Bueno, Rogelio, querido escucharte, me emociona muchísimo, además porque esto ha sido posible sin tu trabajo y sin tu decisión, sin tu mirada estratégica, no lo habríamos logrado. Así que, de parte del Mopasol, gracias, Rogelio, gracias, gracias. Bueno, le quiero dar la palabra a Ernesto Alonso, compañero de CECIN La Plata. Qué alegría, Ernesto. Llegó el día. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y a todos, a todas que están a través del formato virtual. Saludo a Rogelio, fuerte abrazo. En algún momento hemos presentado este libro en La Rioja, y a mi compañero Mario Volpe, del CECIN, un maestro también entre nosotros. Él es el subdirector del Instituto de Políticas Soberanas, que entre el CECIN y la Universidad Nacional de La Plata creamos allá hace varios años. Gracias, Silvia, y gracias a Sutero, a Cetera por este compromiso. Andrea, gracias por sumarte también a este equipo. Tu colaboración ha sido también central. Y seguramente, Paula, gracias también, que fuiste la que durante todo este recorrido para volver a actualizar este libro tomaste la cabecera, digamos. Desde ya me sumo al reconocimiento, al recuerdo de estas inmensas mujeres, ¿no? De Rina, y de Estela.
la verdad, dos grandes maestras, ¿no? Con Rina nos conocemos de allá de la década de los 80, ¿m? Cuando empezamos a repensar lo que nos había pasado como experiencia, ¿no? Nuestra generación formada en la dictadura militar, un poco lo que planteabas hace un rato. Y para nosotros fue central poner en disputa esta cultura estratégica que se nos plantea todos los días, y más en este presente, de pensar una Argentina chiquitita, una Argentina como la que en su momento nos enseñaban a nosotros en el mapa, con el sector antártico como si fuera una porción de pizza, ¿no? Y pensar en que tenemos una disputa todos los días de sentidos. Todos los días estamos en una disputa de sentidos. Cuando fue la primera edición de este libro, estábamos en otro momento político de la República Argentina y otro momento político de la región. Estábamos consolidando la patria grande, con Lula, con Evo, con Chávez, con Néstor, donde la verdad que fue una bocanada de aire fresco para refrendar y reasegurar los proyectos políticos con una mirada de un pensamiento eh, pensando en los pueblos, en los intereses de los pueblos, en una región que está en tensión permanente y más aún lo que vemos día a día en distintas latitudes del mundo de los conflictos que se presentan, que son vinculados generalmente a los recursos naturales. Y esta propuesta fue hacer una línea de tiempo. Hoy tenemos 191 años de historia de usurpación británica en nuestras Islas Malvinas, algo que no está en discusión. Y en esa línea de tiempo, en ese recorrido, empezando por todas las cuestiones históricas, de derecho, pasando por los distintos momentos políticos, de distintos gobiernos, Rosas, Irigoyen, Perón, hasta que recuperamos la democracia, también por supuesto la dictadura. Vimos la importancia de tener esta mirada estratégica en el largo tiempo, ¿no? Porque también hubo una cultura estratégica diseñada durante la dictadura militar, y eso lo sentimos en carne propia cuando nos intentaron imponer esta imposición de silencio, de contar la guerra como la escribió la dictadura militar, que lamentablemente hasta este presente hoy existe. Ese mandato, ese pensamiento y ese diseño de lo que fue la estrategia de la dictadura en cuanto a las políticas de inteligencia y contrainteligencia, aún hoy están vigentes. Y eso para nosotros es central, ¿no? Porque en ese largo recorrido y en esta propuesta, que por supuesto la actualización necesaria es porque pasaron cosas en nuestro país y volvimos a tener un ciclo neoliberal, como fue el ciclo del gobierno de Macri, ¿no? Entonces tuvimos la necesidad de actualizar qué había pasado en ese momento, cómo nuevamente la política que llevó adelante el gobierno de Macri se ponía a disposición de los intereses británicos en el Atlántico Sur, con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Forador y Duncan, algo que muchas veces estos temas están muy lejanos de la cotidianidad de la gente, son quizás abstractos, ¿no? Pero era necesario reflejar, y esto permite hacer una comparación, ¿no? De una política soberana y una política de entrega, ante un avance constante del imperialismo, con una presencia, como decía Rogelio, de una fortaleza militar que amenaza no solamente la Argentina, sino que amenaza a los países de la región. Y en ese recorrido, la Guerra de Malvinas son 74 días. Entonces, poco responsables seríamos, en mi caso, nosotros, digo, los excombatientes, si solamente la propuesta que una vez ve y nos causa pavor, que vayamos a brindar una charla en una escuela disfrazado de G.I. Joe con armamentos militares sobre una mesa. La experiencia que nos dio
la participación en las escuelas durante años y en todos los niveles. Si empezamos hablando de la guerra, con la épica de las balas, no salimos más de ese tema, ¿no? O sea, algo que hay que plantear en el contexto de dictadura militar, dónde ocurrió, y también hacer una contraposición a esto que decía Silvia también, digamos, de generar pensamiento crítico. Porque lo peor que nos pasó a los argentinos fue la guerra específica, fue la guerra decidida por una dictadura militar. Digo, hasta el 2 de abril, hasta el 1 de abril, a las 24 horas, había una dictadura. Y parece que a partir del primer minuto del 2 de abril fue un ejército nacional, popular, antiimperialista. Bueno, no fue eso, ¿no? Que además, y hoy lo vemos más presente que nunca, con lo que estamos viviendo y escuchando cotidianamente con el gobierno de Milei y Villarruel, que nuevamente van a intentar lavarse la cara los asesinos, torturadores, que ejecutaron a nuestros compañeros, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero también torturaron en Malvinas. Entonces siempre hay un libro de Sidney, creo que es, que plantea la cuestión de lavar, con una guerra limpia, lavarse la cara de lo que fue la guerra sucia, ¿no? Y esto es un cotidiano, que lo vivimos todos. Entonces, estos recursos nos van a permitir, desde otro lugar, ponernos y disputar ese sentido, ¿no? Si no, volvemos a esa épica militar, a esa reconstrucción de lo que fue, lo que dejó planteada la dictadura militar. Y en ese recorrido tenemos infinidad de temas que son centrales para trabajar también, ¿no? Porque eso también lo vivimos durante todos estos años, donde llega la fecha de efemérides y los docentes vienen a buscar algún material, y le decimos, no solamente se puede trabajar el 2 de abril, puedes trabajarlo durante todo el año. Puedes trabajar en historia, en geografía, en ciencias naturales, en recursos naturales. Y además, esto que decía Rogelio, solamente con ese mapa podemos hablar no solamente de Malvinas, de la historia de la República Argentina. Y esta mirada estratégica que tenemos que construir, ¿no? Reforzando el conocimiento de la dimensión de nuestro territorio, que no somos un país chiquito, que somos el 8º territorio en el mundo, que tenemos la plataforma continental segunda, después de Australia, que somos un país continental y que tenemos que también construir una mirada que Argentina es un país marítimo. Gran parte de nuestro territorio está allí, en la plataforma continental. Y algo que también hay que poner en discusión, porque en general los argentinos, bueno, pensamos que nuestro territorio termina donde rompe la ola. Vamos a Mar del Plata, se piensa, bueno, tenemos 2 Argentinas más allí. Entonces, estos son los fundamentos de lo que nos permite este trabajo, esta actualización, y además de lo fundamental que para nosotros es la formación y la educación por la paz. Algo que también hoy se vislumbra en los distintos escenarios que vivimos en el mundo, ¿no? Y si hay un derecho fundamental de los pueblos es el derecho a vivir en paz. Entonces, y hoy estamos amenazados por esa fortaleza, no solamente en Malvinas, sino hay un libro muy interesante de Territorios Vigilados de Thelma Luzani, gracias, de Thelma Luzani. Bueno, aquí también se acompañan información bibliográfica para seguir indagando y profundizando toda esta temática. Esta importancia, esta mirada de una Argentina marítima, planteando la cantidad de recursos naturales que tenemos allí. Nosotros estamos trabajando muy, muy fuertemente en la mirada de la lucha contra el hambre, de la cantidad de recursos que tenemos en toda la plataforma continental, específicamente en los recursos hícolas, que son recursos que son de todos los argentinos, que el Estado los tiene que gestionar, y que también se nos ha inculcado que a los argentinos no les gusta el pescado. Bueno, hoy un kilo de pescado no es accesible para ningún sector popular, digamos. No hay pescaderías en los sectores populares. Yo me acuerdo, hablaba con Sara,
que yo nací en Capital Federal y la feria estaba en la afuera de casa, entonces una vez por semana comíamos pescado, ¿no? Entonces, tiro esta serie de disparadores que nos parece este, importantes poner en esta propuesta de intercambio de información que se suma la plataforma, que seguramente Paula después va a dar más descripciones, y estar a disposición, por supuesto, de todas las organizaciones para seguir trabajando. El otro día hablábamos con Rod y la necesidad de que tratar de que, bueno, los ministerios, las agencias que manejan el tema de educación en distintas provincias del país, bueno, se les otorgue puntaje a los docentes, porque es necesario que tengan estas cuestiones de capacidad. Era algo central, porque también está en tensión, bueno, Malvinas nos une, pero ¿con quién nos une? ¿Con qué Argentina nos une? ¿No? ¿Una Argentina soberana o una Argentina de entrega? Una Argentina que vamos a seguir respondiendo a los intereses del Fondo Monetario Internacional o vamos a responder a los intereses de nuestro pueblo. Bueno, todas estas cuestiones están en esta propuesta para discutir, para intercambiar y para profundizar algo que es central, que, como siempre decimos, Malvinas es mucho más que esa guerra que vivimos en 1982 y Malvinas es parte de nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, qué importante siempre y qué inspirador escucharte. Hemos aprendido muchísimo en tantas mesas, tantas noches reunidos y reunidas en torno a la mesa, pensando este proyecto. ¿Cuántos años han pasado? Pero nunca ningún tiempo dedicado a la lucha es en vano, ¿eh? Y ahora le quiero dar la palabra a un maestro de maestros en esto de hacer patria y soberanía, que es nuestro querido Mario Volpi. ¿Estás por ahí, Mario? Hola. Sí, perfecto. Mira, estoy... ¿Te desmuteas, Mario? Estás muteado. No te escuchamos. No te escucho de acá, que le mandes un mensajito de WhatsApp. Ah, ok. Ahí le mando. Perdón, acá estamos. Suceden cosas. Hoy estoy solo y me estaban llamando a mi casa. Y bueno, tenía que contestar. Bueno, la verdad que un agradecimiento enorme, Paola, porque la verdad que, como decía Ernesto, también te pusiste al frente, bueno, con otras compañeras, con Andrea también, pero te pusiste al frente de todo este trabajo que bueno, es enorme y que tiene el problema de los tiempos de cada uno, que todo esto se hace a voluntad, se hace en los tiempos que tenemos, que disponemos después de trabajar, y bueno, y vos lograste esto que parecía imposible, ¿no? Hacer esta reedición de este libro actualizado de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, me parece que es fundamental. Ya Ernesto, bueno, y la compañera y Leonardo hicieron un montón de cosas que no las voy a repetir porque, bueno, ya las dijeron. Por eso voy a tratar de aportar alguna cosa más que, que he venido pensando en este tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apropiación de los recursos naturales o de los bienes naturales, como nos gusta a nosotros decir, esa apropiación enriqueció a otros países, ¿no? Y por otro lado, lo que quería traer es que
nosotros nunca estudiamos, o la mayoría no se ha estudiado mucho, que aparte de la apropiación real del recurso, desde los tiempos del siglo XV, desde ese momento, se apropiaron del conocimiento. A través de cada recurso que se llevaban parte del conocimiento, no solo de los pueblos originarios, también de la gente del siglo XVIII y de los académicos nuestros, pero sobre todo ese conocimiento ancestral, ese conocimiento que bueno, tenían la cultura americana de los pueblos que vivían acá, ¿no? Los pueblos originarios, se llevaron el conocimiento. Entonces, esa apropiación sigue todavía porque lo podemos comprobar. Cuando uno ve el litio, cuando ve la soja, y se da cuenta perfectamente porque uno cuando dice, bueno, se llevan la semilla de soja, pero al lado atrás de la semilla de soja se llevan todo el conocimiento y después nos venden la semilla, y después nos venden el glifosato, y después nos dicen cómo tenemos que sembrarlo. Bueno, entonces, esa gestión del conocimiento creo que es un aporte que debemos revisar, mirar, porque, bueno, es parte también de la dependencia que nos han hecho vivir. Y a través de esta soberanía, si pensamos en la soberanía y buscáramos una palabra que se antepone a la soberanía, es la dependencia. Si hay soberanía por un lado, hay dependencia por el otro. Y aquellos países que tienen soberanía, lo hacen también en función de que hay otros países que son dependientes. Los países que se enriquecieron con esos recursos o bienes, lo hicieron en función de empobrecer a otros. O sea, aquellos que disfrutan de soberanía es porque hay pueblos que están, bueno, con dependencia. Y aquellos que se enriquecieron también lo hicieron para dejar otros países pobres. Y en todo esto también empezamos a comprender y a entender cuál fue también la estrategia del Reino Unido a través del tiempo. Y la idea fue fragmentarnos, la idea fue dividirnos. Así como existen los Estados Unidos del Norte o de Norteamérica, no existen los Estados Unidos de Sudamérica. Y no existen porque, por otro lado, también nunca lo quisieron, siempre se opusieron, y entonces nos crearon una especie de disputa que hasta nosotros mismos nos hemos acostumbrado. Nosotros hasta hace poco, digamos, y lo hace aún la Cancillería argentina, el tema Antártida es un tema, es un conflicto o es un tema de soberanía que está en un sector. El tema Malvinas lo ven desde otro punto de vista. El tema del desarrollo de los puertos patagónicos es otro tema. La no salida al mar por el Río de la Plata, totalmente desconocida hasta hace poco para la mayoría. ¿Quién hace 3 años o 4 sabía, o todo el mundo decía, sí, conozco que Argentina no tiene salida al mar en el Río de la Plata? Entonces, ¿cómo puede ser que los barcos como el Almirante Irízar tienen que ir a otro país, a Montevideo, a Uruguay, y luego, de acuerdo a lo que Montevideo tenga la disposición de los barcos, los enviaban el Almirante Irízar al sur, o lo que sea, si querés, también productos que Ushuaia necesita. Y entonces eso nos fuimos enterando también que en este caso, que a mí no me gusta llamar hidrovía, yo le llamo las vías navegables del Paraná, del río,
Hidrovía es una intervención que pusieron los países, las empresas. La hidrovía significa, digamos, todos entendemos, ¿no?, esto, pero hidrovía significa como una intervención al río. Es una intervención al río. Nosotros queremos conservar el río tal cual es. Y ahí nos enteramos que de 21 puertos que hay que tienen las multinacionales, 16 son extranjeros. Entonces, pensamos que ahí cambia y debemos pensar, y esto es lo que queremos transmitir, es que hay una especie de una soberanía integral. Yo digo que hay una soberanía integral porque todo esto que nombramos en forma separada, en realidad es una soberanía en disputa que va del Polo Sur, en el caso de Argentina hasta el Bermejo, y en el caso de América Latina hasta el Orinoco, o sea, hasta la cuenca del Orinoco. Porque cuando hablamos del río Paraná, hablamos del río donde vienen por ahí el 50% de la proteína vegetal del mundo. Y no solo eso, sino que vienen también minerales y, por supuesto, otro tipo de problemas que también se han suscitado en esta falta de control, como es la trata también, y contrabando. Y ahí entendemos también cosas que resultan difíciles de entender cómo no se controlan, porque entendemos ahí que cómo puede ser que Paraguay exporte más soja de la que produce. ¿Cómo puede ser que Uruguay pesca o exporta más pescado del que están pescando? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, entonces ahí tenemos que entender de que también pasa que las multinacionales evaden un montón de impuestos, cantidad de impuestos se evaden por el Paraná, que serían millones de dólares que podrían terminar con el hambre urgente de la Argentina. ¿Y por qué? Porque esos puertos no ejercen soberanía. Esos puertos salen los barcos y el quilaje de lo que están llevando a otro país es con una declaración jurada, no pesada. Entonces, toda esta cuestión que hay sobre el río de la Plata, que hay sobre el río Paraná, que hay sobre los puertos, que hay sobre Malvinas, bueno, nosotros tenemos que soberanizar. Si no podemos, de alguna manera en este momento no pudimos estatizar esos puertos, bueno, por lo menos hay que soberanizarlos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que podemos hasta ahí ejercer nuestro derecho a la soberanía, por ejemplo, pesar todo lo que se están llevando. Y eso significan millones de dólares que ingresarían a nosotros, para nosotros, ¿no? ¿Por qué no se hace el canal Magdalena? Y no se hace el canal Magdalena porque los intereses de las multinacionales están en Montevideo porque no tienen control. Y ahora con el gobierno de Milei se amplía la salida al mar de Uruguay en 30 kilómetros, anulando nuestra salida al mar, que iba a ser una posibilidad salir por el Magdalena. Y todo lo que viene por el río, toda esa gran cantidad de soja y de otros minerales, los barcos son enormes, son barcos marítimos dentro de un río. Es la única situación en el mundo que ocurre esto, barcos marítimos en un río. Entonces los cargan a la mitad y luego salen por el puerto y, en este caso, como nosotros no tenemos salida al mar y van hacia el norte, recargan todo eso en Santos. Si nosotros tuviésemos el canal Magdalena, todo eso se recargaría en Bahía Blanca, en Quequén. Entonces, las ventajas para la provincia de Buenos Aires son enormes y para todos los argentinos. Y ahí
vamos uniendo esto hacia Malvinas. ¿Y cómo lo vamos uniendo? Lo vamos uniendo porque la matriz de transporte que tenemos hacia la Patagonia y hacia Ushuaia es toda por camión. Y bueno, si vos cargas un camión, 1 tonelada, por hacer un ejemplo, la transportás 10 kilómetros. Si esa misma tonelada la pusiésemos en un tren, la transportás en más de 40. Si esa misma tonelada la ponemos en un barco que vaya por el Magdalena y que vaya hacia el sur, hace 240 kilómetros. Entonces ahí vendría la posibilidad de hacer puertos patagónicos, de desarrollar puertos patagónicos, y cambiaríamos la matriz de transporte de toda la Patagonia. Entonces ahí daríamos soberanía con población en la Patagonia, con bajar los costos operativos que tiene Ushuaia, en crear un puerto logístico en Río Grande y crear un puerto científico en Ushuaia. Porque hoy por hoy, si no, quienes son la entrada a la Antártida, o va a ser Malvinas o va a ser Punta Arenas. Entonces de ahí entendemos que esto de la soberanía integral que nace del Polo Sur y llega hasta el Orinoco, es también al norte del Bermejo, porque esa cuenca del Paraná, que tiene 3.600.000 kilómetros, está unida a la cuenca del Amazonas. Y esa cuenca del Amazonas llega hasta la cuenca del Orinoco. Entonces se podría unir, está en vía fluvial y en vía férrea, desde el norte hasta el Polo Sur. Por eso me parece a mí que todo esto tiene que ver con, también, como decíamos hoy, repensar una pedagogía latinoamericana, y me parece que eso es fundamental. Y a partir de ahí, entender esto de los bienes naturales, esto de la soberanía integral, repasando, y como último dato lo doy antes de terminar, a ver si entendemos que en el río Paraná, el 95% de las barcazas que traen el cereal son de origen paraguayo, o con bandera paraguaya. Hay un 3 o 4% que son de bandera boliviana. Y el 1% de las barcazas que están en el río Paraná son de bandera argentina. Y esa es la enorme evasión que se produce por el Paraná. Y entonces entendemos finalmente que no hay soberanías aparte, que no hay soberanía sobre la Antártida, que no hay soberanía sobre Malvinas, si no está conectada con la soberanía del Río de la Plata y con la soberanía del Paraná y de las cuencas de América Latina. Por eso creo que tenemos que volver a pensar lo que pensábamos antes, en el primer libro, de volver a tener, la UNASUR, la CELAC, volver a repensar esta América Latina para definitivamente unirnos. Y sobre esta unión, es como decía Ernesto Che Guevara, cierro acá, Ernesto decía, si fuéramos capaces de unirnos, qué cercano y hermoso sería el futuro. Gracias. Maestro de maestros, Mario querido, un abrazo muy grande. Hermoso escucharte y también muy inspirador. Bueno, le quiero dar la palabra a mi compañera de todos los caminos. Nos van a ver así en este dúo dinámico en un montón de ámbitos. Somos quienes, en quienes Rina delegó esta tarea, y hoy quiero decir gracias, Rina, porque ella fue la que armó este equipo. Ella fue la que armó este equipo, y qué sabiduría tenía ella. Ella tenía muchas cosas muy claras, así que hoy quiero decirle, Blausi, Rina fue la
la causante de este superdúo. Bueno, Andrea es la copresidenta del Mopasol, pero además es la persona que ha hecho que este proyecto tenga un orden, que tenga un orden que lo posibilita, porque ella evita el orden y yo el caos. Entonces, quizás ella no se ve, porque es el orden, y a veces es el caos el que se ve, porque es el que hace tierra, humo, ¿sí? pero quería decir gracias, amiga. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, primero agradecer a los compañeros del CECIM, a los compañeros del CETERA, y compañeras y compañeros del SUTEBA por alojarnos acá, por todo el trabajo. Y agradecer y reconocer el enorme trabajo que se puso al hombro Paola al ponerse, al decidir hacer la revisión y actualización de este libro. Fue un trabajo enorme, en pleno post-macrismo, etcétera, y ponernos a todos a trabajar en esta actualización. Así que bueno, hizo una tarea enorme, Pau, en lograr la revisión actualizada del libro, y posteriormente en el otro gran desafío que fue armar la plataforma educativa. Desafío que encaró junto con el compañero Leo Santucho, a quien también le agradecemos. Y bueno, que ya después Pau va a hablar sobre la plataforma específicamente, pero un gran laburo, un gran trabajo, así que reconocérselo públicamente, porque sí, soy testigo de las horas de trabajo puestas en eso. Bueno, me vino bien todo el prefacio que hizo Mario, sobre todo al hablar de la necesidad de tener concepto integral de la soberanía, para tratar de hacer un aporte para no abundar en lo que ya mencionaron los compañeros y las compañeras, pero tratar de hacer un aporte desde el derecho internacional público, que es mi especialidad académica. En realidad nosotros hablamos de soberanía y hacíamos hincapié en los recursos o bienes, mejor dicho, que están presentes sobre todo en los espacios marítimos que nosotros tenemos. Ahora bien, nosotros ejercemos soberanía sobre esos espacios marítimos a los que nos estamos refiriendo. No. Bien. Ya que está el mapa, me permiten un cachito. Porque siempre cuando hacemos esta charla yo proyecto el mapa, pero ya que está el mapa, ¿se ve acá el mapa o está muy tapado? ¿Eh? No se ve. Ah, bueno. Años explicando esas cosas en la facultad. Bueno, a ver, ¿qué es todo esto azul que está acá? Todo esto que se ve acá en azul oscuro. La plataforma continental, Argentina. Bien, bueno. Exactamente, la plataforma continental argentina, que nosotros delineamos técnicamente durante años. Hubo una comisión de plataforma continental trabajando en el ámbito de la Cancillería para hacer esta delimitación de plataforma. Se presentó hace unos años ante la comisión de la plataforma continental de la Convención de Derecho del Mar y fue aprobada como tal, ¿sí? Entonces, por eso la podemos poner en nuestros mapas, y es correcto que la pongamos, porque para mantener vigente nuestro reclamo de soberanía. Porque allá lo que tiene, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros se incorporaron? Bueno, los espacios marítimos se miden en millas, no en kilómetros. No, el número no lo tengo en la cabeza, pero digamos, la Convención de Derecho del Mar te permite extender tu plataforma continental demostrándola físicamente, es decir, que vos efectivamente tenés una plataforma. La plataforma continental técnicamente es la continuación del territorio bajo el lecho del subsuelo marino, ¿sí? Estamos hablando de... Bueno, te permite técnicamente extenderte hasta un máximo de 350 millas desde la costa. Pero el tema está entonces de qué costa estamos midiendo. Y acá donde se nos presenta el concepto integral, que siempre nos los enseñan separado. Inclusive yo durante muchos años dando clases de Derecho Internacional Público dábamos por un lado Tratado Antártico, por otro lado Convención del Mar, ¿sí? Y por otro lado, en otra clase distinta, en otro lado, el conflicto Malvinas. Bueno,
Pero todo eso estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que sí, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, tenemos normas distintas que están conectadas y que tenemos que entenderlas de manera integrada. Entonces, si ustedes ven, acá hay una primera delimitación punteada que va rodeando Malvinas, que sería en principio, bueno, acá está como mar argentino, sería esta línea punteada en realidad es lo que se llama zona económica exclusiva, que es la zona de pesca, que son 200 millas y no se extienden. La zona oscura azul sigue en la plataforma continental. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Reino Unido en Malvinas? Se está dando permisos de exploración y posteriormente de explotación sobre los recursos piscícolas y sobre la plataforma continental para explotación petrolera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cuenca Malvinas, la cuenca Malvinas Norte y la Sur, es una cuenca muy importante, con reservas petroleras muy importantes. Ahora bien, este triangulito que nosotros tenemos marcado en todos nuestros mapas, y muy bien que lo tengamos ahora con la dimensión que corresponde, no como el triangulito chiquitito que nos ponían antes acá, es un triángulo mucho más grande que el que figuraba acá, que es lo que nosotros llamamos Antártida Argentina, nuestra Antártida. Bueno, bien, bueno. Técnicamente es la porción de territorio del continente antártico que nosotros reclamamos, sobre el cual nosotros tenemos reclamo de soberanía, ¿sí? No hay miles de países que tengan reclamo de soberanía sobre la Antártida, son 7 nada más, y uno de ellos somos nosotros. Estados Unidos y Rusia tienen motivos para reclamar, pero no tienen reclamo de soberanía vigente. ¿Sobre qué se basa este triángulo? Sobre la prolongación de nuestro territorio terrestre, pero si ustedes se fijan, hacemos la prolongación acá y estaríamos por acá nomás, ¿no? Estaríamos como en un tercio. Todo ese triángulo en que se basa justamente en nuestra soberanía sobre todas nuestras islas. ¿Sí? Las Georgias del sur están acá, y las pobres Sandwich del sur, que todo el mundo se olvida, y las Orcadas acá, las Sandwich del sur son las que están acá. Sí, todas estas islas que para cuando nos lo quieren plantear como una cosa en desuso, que no tiene sentido y demás, unas islitas perdidas en el medio del mar, son las que nos justifican todos nuestros reclamos sobre los espacios marítimos y sobre el espacio antártico. ¿Eh? Si no, estaríamos en esto, hasta acá nomás, y todo esto de hablar, estaríamos por acá. De hecho, uno de los 7 países que tiene reclamos de soberanía sobre la Antártida es el Reino Unido. Y adivinen sobre qué espacio tiene el sur. Claro, está superpuesto con casi todo nuestro triángulo, sacando nuestro espacio de territorio terrestre, territorio continental. ¿Está? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las 2 normas generales grandes que tenemos que ver? Bueno, son largas, no vamos a entrar en eso en detalle, pero una es la Convención de Derecho del Mar, que es el gran tratado marco que regula todos los espacios marítimos y que se tardó muchísimos años en negociar y en acordar, etcétera, pero la Convención del año 82, que es la que regula todos los derechos de soberanía que tienen los estados ribereños sobre sus espacios marítimos. Y el otro gran tratado que tenemos que ver, que es mucho más cortito y más sencillo para leer, lo pueden leer, son poquitos artículos, es el Tratado Antártico, que es del año 59, entró en vigencia en el 61, del cual nosotros somos Estado signatario original y parte. ¿Qué pasa con esos espacios sobre los cuales se reclama soberanía en la Antártida? ¿Están vigentes esos reclamos de soberanía? ¿No? Yo les decía que somos solamente 7 estados que todos somos signatarios del tratado, que tenemos reclamos de soberanía. Aparte del Reino Unido, hay otros 2 que son parte del Commonwealth, ¿no? Que es Nueva Zelanda y Australia. Esos reclamos de soberanía están vigentes, no es que no estén vigentes, solo que están congelados mientras esté en vigencia el Tratado Antártico. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos nuestra presencia física en nuestro espacio antártico, o sea, el sector que nosotros reclamamos como propio, y que mantengamos el funcionamiento de nuestras bases ahí. ¿Ustedes saben cuántas bases tiene la Argentina en la Antártida? Tiene 13 en total, 6 de las cuales son permanentes. ¿Qué quiere decir que sean permanentes? Una es la base Maraño, que es la más conocida, pero hay otras 5 más.
está la Carlín, bueno, etcétera. ¿Qué quiere decir que son permanentes? Son bases que están abiertas todo el año. O sea, obviamente están más en el norte, ahí sobre la península de Antártida, en la zona un poquito más amable, ¿no? Pero somos el país que más bases permanentes tiene en la Antártida. Digo esto porque, sobre todo en la época del gobierno de Perón para acá, se desarrolló mucho la presencia en la Antártida. Y después tenemos las otras 7 que son no permanentes, es decir, que están operativas en el periodo de verano, que es en el cual se puede acceder a los lugares más al sur, digamos. Obviamente que también tenemos superposición con Chile en nuestro espacio. Entonces, en el derecho internacional, el silencio y la práctica de los estados tiene una validez jurídica muy grande. Entonces, es muy importante que nuestro gobierno, y si no es nuestro gobierno, nuestro pueblo, mantenga vigente este reclamo y este ejercicio de soberanía sobre sus espacios. Claramente, sobre los espacios marítimos que circundan las islas no lo podemos hacer porque está el Reino Unido ahí. Como bien decían, tiene una base de la OTAN, una de las más importantes. Pero sí tenemos que llevar adelante los reclamos, porque el Reino Unido lo que no puede hacer, o sea, jurídicamente no está permitido, es dar permisos de explotación sobre recursos que pertenecen a un territorio que está en disputa. O sea, hay una controversia internacional que tiene muchos años, más allá de la guerra, que era previa a la guerra y posterior también, sobre la soberanía de las islas. Por lo tanto, lo que no está permitido, el derecho internacional general de hace mucho tiempo, no de ahora, es que se exploten recursos de territorios que están bajo disputa, que están bajo una controversia internacional. Entonces, por eso también la importancia de mantener los reclamos, porque como les decía, el silencio en el derecho internacional tiene una validez y hace a una aceptación tácita. Entonces después nos pasamos unos años sin reclamar nada, dejando que el Reino Unido diga que ejerce soberanía sobre los recursos, etcétera, etcétera, y después son cada vez más difíciles estos reclamos. O sea, la controversia está legitimada en Naciones Unidas y está vigente en Naciones Unidas. Por otro lado, como les mencionaba también, el tema de la Antártida, ¿no? O sea, todo nuestro gran porción de territorio reclamado por la Antártida tiene su base jurídica en la continuidad territorial, o sea, el principio de integridad y continuidad territorial, también es el principio por el cual nosotros reclamamos Malvinas y las demás islas. Pero todo eso está junto. Entonces, siempre hay el pensamiento colonial, como mencionaba Mario, lo que intenta es segmentar, es separar los temas, que los veamos de manera fragmentada, separadita, esto es una cosita ahí que no tiene ninguna importancia, el otro es otra cosita que no tiene ninguna importancia, pero si nosotros lo logramos ver de manera integral, nos damos cuenta de la importancia que tiene. Entonces me parece que, más allá de que no es necesario entrar en cuestiones, en detalles técnicos, jurídicos, muy en lo chiquito, pero sí es importante que tengamos estas grandes nociones, porque nos dan nuestros fundamentos. Y todo el recurso sobre los bienes que tenemos está atado al recurso sobre los espacios territoriales, ya sean terrestres, o sea, territorio terrestre o espacios marítimos, ¿no? Así que bueno, me parece que desde ese lugar me interesaba hacer el aporte como para tener una mirada integral. Y siempre que hablemos de Malvinas hay que hablar de esto, hay que hablar de soberanía, hay que hablar de todo nuestro espacio territorial, de todo nuestro territorio y de todas las controversias y disputas que tenemos vigentes y mantenernos vigentes. Y si nuestros gobiernos no lo hacen, lo tendremos que hacer nosotros, ¿no? Sí. Lo que le cedió a Milei ahora a Inglaterra. Unas millas, No, cederle no. En forma unilateral ampliaron nuevamente una zona y en la zona de Georgia, Sandwich del Sur. Te están con cara de que no te escuchan. Perdón que los que están virtual no escuchaban. Hubo una ampliación nuevamente unilateral por parte de Gran Bretaña en la zona
ya cercana al círculo polar, digamos, al territorio antártico. Y también unilateralmente crean área de protección marítima de forma unilateral, digamos, un poco lo que explicaba Andrea, ¿no? Todas las resoluciones, todos los actos que está haciendo Gran Bretaña no son, no están acorde al derecho internacional público, al derecho internacional. Pero bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Ya el reclamo del gobierno. Hasta la gestión anterior, sí, ese es el problema. Lo que decía Andrea, digamos. A ver, vamos a poner un nombre. La canciller Mondino, nosotros, es más, hace pocos días atrás le mandamos una carta de documento porque está juntando antecedentes para hacer un juicio político. Es una ministra plenipotenciaria, o sea, cualquier cosa que diga lo hace ante la comunidad internacional y compromete al Estado argentino. Bueno, después si hay preguntas, consultas, lo vemos después, pero bueno, la idea es que ahora siga Paola, gracias. ¿Puedes abrir la plataforma entonces? ¿Sí? A ver, me paro. ¿Entro en el cuadro de la transmisión o no? Bueno, ahí estamos. ¿Cómo estamos de hora, Leo? ¿Sí? Bueno, antes de presentarles el libro digital y nuestra plataforma, quiero contarles por qué el Mopasol ha tenido esta mirada. No es casual, que van a encontrar acá en la plataforma. Es una mirada, por supuesto, que ha sido construida junto a nuestros compañeros del CETIM, en diálogos de muchos, muchos años. Ernesto hablaba de los años 80, ¿no? Después de la guerra. Encontrarse, dialogar, enfrentar luchas comunes, nos ha siempre indicado estar juntos, pensar cuál es nuestra estrategia de lucha, porque estamos acá luchando. La estrategia de lucha es la paz. El Mopasol es una organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, como Asamblea Argentina por la Paz, y después de la Guerra de Malvinas se transforma en Mopasol, Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos. ¿Pero qué es esta estrategia de paz? Bueno, ¿cómo la entendemos ahora? Y por eso inspiró cómo está pensada esta plataforma. Y por eso lo quiero decir acá para que quede grabado para los tiempos, para todas aquellas personas que lo escuchen, que nos escuchen. Nuestra estrategia de paz tiene que ver con volver a los orígenes, a la lucha antifascista. Y esa estrategia va en dos direcciones, tiene dos patas. Una es la verdad y la unidad. La verdad, y tomo palabras de Julian Assange, nuestro Prometeo de estos tiempos, la verdad necesita, la paz necesita de la verdad y la guerra necesita de la mentira. Esta plataforma es salir a luchar por la verdad, por nuestra verdad, la verdad de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, que es el pueblo de nuestra América. Y la otra es la de la unidad. Creemos que, como lo logramos en UNASUR, pensar una herramienta de paz sumamente efectiva como fue UNASUR sigue siendo el camino. Allí en el libro van a encontrar una explicación de por qué seguimos entendiendo a UNASUR como la herramienta idónea para construir esta estrategia, para avanzar en esta estrategia. UNASUR existe y está dotada de todas las herramientas jurídicas, porque es una persona de derecho internacional. Existe. No es verdad que UNASUR no existe más. Sí existe. Y está dotada de todas las facultades necesarias para construir una gran nación. La de nuestra América, la de Sudamérica. ¿Sí? Entonces,
caminamos hacia allá, la verdad y la unidad. Pero también en la integración, porque para la unidad se requiere integrarnos, pensarnos juntos, pensarnos juntas. Así que cuando entran a la página del Mopasol van a encontrar allá nuestra América. Ahí en nuestra América, arriba, cuando se despliega encuentran Paz en Colombia, Malvinas y espacios de memoria. Hoy salimos con la plataforma hablando siempre de a dos, de a pares, porque es el espejo, es lo que nos permite conocernos. Es pensar Malvinas y pensar la paz en Colombia. Dos causas nacionales, dos causas que hacen a nuestra América y dos causas que articularon la integración de UNASUR. UNASUR se construyó pensando en esas dos causas fundamentalmente, la paz en Colombia y Malvinas, la descolonización de Malvinas. Entonces, esta es una plataforma para que no solamente dialoguemos en la escuela, sino para que dialoguemos con el mundo sobre lo que somos. Y es una plataforma en construcción, no es una propuesta final, es un inicio. Esto apenas es un trabajo de inicio. Abrimos la ventana, abrimos las puertas de esta casa, pero que quiere ser comunidad. Comunidad. ¿Para qué? Para la paz. Para estar juntos, para estar juntas. Malvinas va a la escuela. Ahora hablaban del silencio. Esta plataforma se pensó cuando empezamos a ver, hace ya bastante, que esto que estamos viviendo hoy en Argentina y en el mundo caminaba a galope. Caminaba a galope sobre nosotros y sobre los pueblos del mundo. Y que venían por la deshumanización total para la apropiación total de los bienes comunes. Eso se llama fascismo. Eso es a lo que nosotros llamamos fascismo. Entonces, por eso hablamos de romper los silencios y llevar la verdad. ¿A dónde? A las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué esta unión entre la CETERA, Mopasol y CECIN La Plata? Porque también entendemos que si hay un nido, una incubadora de Malvinas, es la escuela, es el guardapolvo blanco. Y lo dice una colombiana que cuando fue a su escuela a llevar a sus hijos y se encontró el primer día con eso, fue tremendamente conmovedor, porque eso te estructura, es la cultura estratégica de este pueblo. ¿Y dónde está esa cultura estratégica? En el Ejecutivo no, está en el aula, están ustedes. Por eso, un gobierno que avanza sobre la deshumanización para la apropiación, avanza sobre la docencia y avanza sobre quienes luchan por defender esa tarea. Entonces también esa es nuestra estrategia, estar con quienes luchan. Por eso han sido elegidos como enemigos y enemigas número uno de este gobierno y de todos los gobiernos que han querido entregar Malvinas. Pero ahí han estado ustedes resistiendo y hemos aprendido, porque eso también es cultura estratégica argentina. Eso también es luz para nuestra América. Eso también es luz. Así que nos encontramos con Malvinas, va a la escuela. Vamos hacia abajo. Y hemos elegido 4 preguntas disparadoras para que quien entra a la plataforma sepa quiénes somos. Y también es una invitación a ser parte, porque esto ni es algo de 4 personas, ni es algo acabado. Esto es una propuesta para estar juntos y juntas, para pensar esa lucha. Por eso, acá la pregunta es, ¿puedo aportar mis propias sugerencias didácticas? Sí. Y ahí entra no solamente el docente, la docente, sino nuestros pibes, nuestras pibas, a proponer lucha, a proponer pedagogía, para Malvinas, para la descolonización de Malvinas.
Después viene el libro en formato PDF para que lo descarguen, ¿sí? Acá está la edición, la nueva, ¿sí? Pero también vamos a poner la anterior, porque hay cosas de la anterior que no están en la nueva, porque si no se nos hacía un libro enorme. Y como lo estábamos pensando en PDF, dijimos, bueno, pueden ir los dos perfectamente. Después vienen las sugerencias, que este es un gran trabajo de la CETERA. Y son por niveles, el inicial, el primario, el secundario. Queremos avanzar en los demás niveles, ¿sí? Y avanzar hacia el terciario, hacia el universitario, ¿sí? Convocar a nuestros científicos y nuestras científicas. Acá viene una parte muy hermosa porque es hacer realidad la propuesta, ya arrancando, ¿sí? Y es Super Soberanos, Club de Super Soberanos, Juegos para el Aula. Seguramente ustedes los conocen, esta propuesta, pero la idea es que esta propuesta llegue a todas las personas que entren a esta plataforma. Yo quiero saludar a las compañeras de esta propuesta que han compartido con nosotros, agradecerles muchísimo, felicitarles y convocar a aquellos docentes, aquellas docentes que también tengan sus propuestas, que nos la envíen, ¿sí? Se van a divertir muchísimo trabajando este maravilloso trabajo que las compañeras han hecho. Bien. Bueno, acá, donde pueden entrar a compartir la propuesta, ¿sí? Ahí van a poder subir audios, videos, PDF, enviarnos textos, consultas también, pero fundamentalmente para proponer propuestas, para hacer las propuestas, perdón. Y después entramos a una galería audiovisual que está dividida en fotos y en videos. Las actividades que se proponen arriba por niveles hacen referencia a este material, por eso lo hemos elegido para que esté allí. No ha sido algo caprichoso. Y después van a encontrar la Biblioteca de la Soberanía, donde van a encontrar libros, algunos no los tenemos porque no tenemos los derechos para subirlos todos, pero hacemos una invitación formal a que todos aquellos autores, autoras, editoriales, ¿sí?, que quieran compartir el patrimonio sobre Malvinas que tengan, editorial, lo compartan con nosotros. Allí lo vamos a poder acercar a quien quiera sumarse. Acá van a encontrar una presentación de lo que es la propuesta de la plataforma por nuestro querido compañero Rogelio Leonardi, y una propuesta de Mopasol, y la del CECIN también ahí va a estar. Y siempre una invitación en toda la plataforma: contáctanos. Queremos construir comunidad, queremos dialogar, queremos que haya un club, una hinchada, este país que sabe armar hinchadas. Bueno, que la docencia en Argentina y en el mundo que lucha, esa docencia que lucha por la descolonización de las mentes y los corazones y los territorios, encuentren en la plataforma un lugar con quien dialogar, con quien tener apoyo, ¿sí? Y con aquellos jóvenes que quieran formarse como cuadros de esta lucha, que nos contacten. Que la idea es hacer foros, por lo menos un foro al mes, donde haya consultas, donde se acerque a seminarios, haya una formación permanente. Bueno. ¿Cómo? La biblioteca. Bien, la biblioteca, un poco como está pensada. Los y las autoras del libro, bueno, hemos publicado obras además del libro, los van a encontrar, artículos también, clases sobre todo, bueno, Mario Volpe, Andrea Blausi también, Ernesto, que han dado muchísimas clases, las van a ver allí en video, o los PowerPoint que utilizan para sus clases, los van a encontrar allí.
La geografía y recursos naturales, la bibliografía referida a eso también. Vamos a hacer lecturas recomendadas de literatura, de poesía, ¿sí? O de textos que le dan marco a pensar todo el conocimiento en torno a la causa Malvinas, ¿no? Y después un tema que para nosotros es central y lo van a encontrar en toda la plataforma, que es la memoria. Porque creemos que esta lucha que les hablé de las dos patas, de la verdad, de la unidad, ¿sí? Sin memoria, sin trabajo de memoria, que es ese despertar de todos los días, ¿sí? Ese despertar cuando sale el sol, cuando sale la luna, eso vinculado, ¿no? a ese ser parte de este sistema solar, tiene que ver con eso. Ver el sol, memoria. Ver la luna, memoria. Ver las estrellas, memoria. Pero también encontrarnos en la escuela, donde sea que nos encontremos y nos encontremos a la memoria. Va en memoria también en La Paz por Colombia. Allí se van a encontrar con la memoria que hace referencia al genocidio de la Unión Patriótica, ¿sí? Que fue un genocidio político que exterminó a toda una fuerza política. Y también van a encontrar memoria respecto a las mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Van a encontrar casos allí. Vamos a contar quiénes fueron esos chicos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas en Colombia. Pero también van a encontrar memoria argentina y se van a dar cuenta lo cerca que está esa memoria. Los intereses, los mismos intereses, los van a poder identificar ahí. ¿Cuál es nuestro sueño? Que aquí esté Venezuela, que acá esté Cuba, que esté Haití. Seguramente avancemos con Haití, porque entendemos que Haití, así como fue la primera nación en liberarse, y que ahí se descargó toda la fuerza de los imperios, allí está el corazón latiendo fuertemente, y necesitamos vincular la causa haitiana con la causa de Malvinas, con la paz en Colombia, porque hay un hilo rojo. Si hay un hilo rojo viene de Haití, no tengamos ninguna duda. Así que ahí también van a encontrar a Haití, van a encontrar a Cuba, a Venezuela, para comprender las dinámicas, no solamente del colonialismo, que arrastran las dos, sino después el imperialismo, que se lo van a encontrar después también. Y cómo resisten, y cuáles son sus desafíos, y que sus causas también son nuestras causas. Porque sus causas, muy vinculadas a Malvinas y muy vinculadas a la paz en Colombia. Porque si ha habido una patria que ha defendido Malvinas, ha sido la de Venezuela, y si hay una patria que ha defendido la paz en Colombia, ha sido la de Cuba. ¿Qué nos queda? Nada. Bueno, nos queda todo el futuro. Ustedes nos quedan. Chusmela, entren. Si hay algo que no les gusta, si quieren discutir, discutan. Vamos a estar ahí. Vamos a tratar de armar el equipo más sólido y más capaz para estar a la altura de sus necesidades. Ese va a ser el desafío ahora, armar equipo, hinchada. La hinchada Malvinas. Les mando un abrazo enorme, compañeras, compañeros, camaradas. Esto ha sido esto es un triunfo tremendo. Tantos golpes, tantas malas noticias, tanta desesperanza. Esto es una estrategia. Esto es una estrategia. Así que aprender de ustedes, de esa lucha que dan todos los días, cuando sale el sol, cuando la luna, cuando todas las estrellas, donde están ustedes. Ahí vamos a estar. No, y voy a contarles algo, ¿no? Contarles que hoy hicimos nuestro primer aporte, como supe, creo que el primer aporte, además de la mediateca, de lo que estaba en la mediateca
de CETERA, lo que venimos trabajando nosotros sobre Malvinas, de propuestas pedagógicas y didácticas, que se hace también desde nuestra Secretaría de Derechos Humanos. Acabamos de compartirle a Leopoldo para que puedan ser subidas a la plataforma. Y lo otro que vamos a aportar es el capítulo de un libro de las huellas de la educación popular en la escuela pública, porque ahí hay una historia del Jardín 923 de Almirante Brown, que se llama Macedonio Rodríguez. Está la historia de Macedonio construida desde el jardín, el nombre, la imposición del nombre, pero algo, digo, anticipo nada más, la importancia de esta cuestión de que sea colectivo, ¿no? La elección de un nombre, pero es la elección de una historia, y es la elección desde un pueblo. Bueno, este capítulo, que es de ese libro, también lo vamos a incorporar, y ya estamos buscando otros materiales que hemos venido produciendo, porque nos parece que entre todos, como nos convocaba la compañera, digo que entre todos y todas tenemos que darle fortaleza y difundir la plataforma para que cobre dimensión y volumen político en términos de referencia, y tenemos que ir a la escuela con Malvinas, o Malvina va con nosotros a la escuela, ¿no? Quiero cerrar, finalizar este acto, a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, una convocatoria grande a chusmear, como decimos acá en Argentina, esa plataforma, apropiársela, y un mensaje muy fuerte que queremos que les acompañe: no estamos solos, no estamos solas, estamos juntos en esto y juntas. Gracias, gracias otra vez.